eso hemos invitado a este simposio al doctor Sergio Cortés Rincón. Él es el director del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá, FONCEP. Es economista de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en control fiscal y gerencia pública de la Universidad del Rosario de Colombia y Gobierno y Políticas Públicas, y magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como director financiero en varias entidades públicas del nivel distrital y nacional, como la Personería de Bogotá, la ESAP, el Consejo de Bogotá, etc. Y ha sido docente en pregrado y posgrado en áreas de economía y ciencia política. En Bogotá ha laborado en el sector descentralizado, en órganos de control y en el nivel central por más de 16 años. Entonces el doctor Sergio Cortés Rincón tiene la palabra y con él terminaríamos este panel. Posteriormente habría un panel de 3 personas y posteriormente el cierre, y para cumplir pues con los compromisos con la cooperación española esperamos terminar a más tardar a las 13:13. Vamos a ver si lo logramos. Muchas gracias, doctor Gustavo. Un cordial saludo a la doctora Gina, a todos los compañeros que asisten a este importante seminario. Públicamente agradecerle a la OIS toda la colaboración que nos ha brindado durante los últimos meses, principalmente para poder modernizar con su experiencia la gestión pensional que adelantamos en una ciudad tan importante como la capital de Colombia. Y también aprovechar la ocasión para compartir con todos ustedes el lanzamiento de un libro que desde FONCEP y con la colaboración de la OIS haremos el próximo lunes. El libro se titula Pensiones, Cambios Demográficos y Reformas, Realidades en América Latina y Colombia. Un libro que creo que recoge mucho de lo que hemos hablado en este importante seminario y que obviamente nos lleva a pensar lo que implica futuro. Bueno, yo quiero ser un poco aguafiestas, y el título de este seminario ha sido interesante: financiamiento de los sistemas de seguridad social. Pero pongámosle el reto. El reto clave es decir, ¿cómo hacemos para financiar la seguridad social en contextos de economías con informalidad, pobreza y baja productividad? Eso es lo que nos caracteriza desafortunadamente en muchos de nuestros países y que obviamente debemos discutir. ¿Y por qué lo digo? Porque indirectamente algunas de las propuestas que se han venido haciendo llevan a que pensemos en tratar de coger a una población cada vez menor, que es la formal, y sobre ellos pensar en acciones que nos permitan mirar cómo podemos mejorar el sistema de financiamiento. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Pues hoy en día tenemos una altísima informalidad, una porción pequeña que son formales, que ya lo explicaban ahorita Colpensiones, lo explicaba también ayer Asofondos en el caso de Colombia, y a estos pequeños les queremos generar más mecanismos o cambiar las reglas de juego. Entonces, indirectamente se ha hablado, por ejemplo, de aumentar la edad de pensión, o se ha pensado inclusive de aumentar el porcentaje de contribución. Entonces, esto no es del todo el problema es más estructural. En Colombia tenemos una situación bastante particular. Cada año estamos debatiendo una reforma tributaria o una ley de financiamiento. Entonces, todos los colombianos estamos siempre expectantes de lo que pasa con el gobierno.
y entonces el gobierno va a cambiar las reglas. ¿Y a quiénes le cae? Pues a esa poca población que fácilmente es identificable, que recibe un ingreso, que lo paga a través de cuentas bancarias, que tiene unos pocos activos, vivienda, vehículos, que es formal, que compra, que paga sus impuestos, pero hay una altísima población a la cual no le cae. Esa misma paradoja tenemos en materia de seguridad social, que es ese porcentaje pequeño de personas que hoy en día son formalizadas y a las cuales queremos cambiarles muchas veces las reglas de juego. Entonces, bajo ese escenario, pues es importante tener presente que el problema no está ahí. El problema en materia tributaria no es aumentar los ingresos, es decir, hombre, ¿por qué cada año el gobierno está necesitando más recursos y no toma decisiones estratégicas para focalizar el gasto público? ¿En qué se está yendo el gasto público en nuestro país? ¿Por qué no hay un recorte y una austeridad estratégica? Y lo mismo pasa en materia de seguridad social cuando miramos lo que tiene que ver con el financiamiento de este sistema. Las cifras lo dicen. Aquí vemos unos indicadores de diferentes países en materia de informalidad laboral. La última cifra en Colombia es del 55% a septiembre del 2025. Pero miren la informalidad en otros países, por ejemplo, Perú está en el 70%, México en el 55%. Fíjense los países europeos y la OCDE que la informalidad es muy pequeña. Y cuando hablamos de informalidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de actividades que no tienen una seguridad, no pagan seguridad social, no tienen una seguridad o una estabilidad en materia de ingresos y todos los condicionamientos que eso implica. Sin hablar tampoco del subempleo. Segunda indicador, tenemos pensionados como porcentaje de la población. Aquí ya los que me antecedieron lo explicaron claramente. Cada vez son menos los que se pensionan y el modelo que hoy tenemos es un modelo que toca reformarlo. El doctor Gustavo ya lo especificaba. Vamos por una tercera ola de reformas en materia pensional. Hoy, para pagar la pensión de un colombiano, 7 tienen que contribuir. Pero ayer lo decía el director de Asofondos, baja 4, baja 2, y entonces eso es totalmente insostenible. Y finalmente, la tasa de desempleo. Una tasa de desempleo que en Colombia, si bien ha disminuido durante los últimos años, también tiene unas consecuencias estructurales muy fuertes. Y es lo que tiene que ver con, obviamente, una capacidad de absorción del mercado laboral que obviamente no tenemos de la mejor forma. Otro punto importante, la pobreza. La pobreza es algo fundamental que tenemos que revisar. Aquí nos podemos ingeniar todas las medidas del caso para financiar los sistemas de seguridad social, pero si tenemos problemas de pobreza y la trampa de pobreza, que es algo clave y que en economía se estudia con toda la formalidad, pues no hacemos nada. Y la trampa de la pobreza se da principalmente cuando tomamos decisiones que nos llevan a supuestamente tener medidas que combaten la pobreza, pero que lo hacen es perpetuarla. Voy a ser anecdótico con todos ustedes. En Bogotá, en un conjunto residencial donde yo residía, al finalizar el año le preguntaba yo a la administradora cómo había culminado su actividad. Ahí se hacía un aporte por parte de todos los residentes para pagarle a las personas que colaboran con temas de servicios generales, de vigilancia, de aseo. Y ella me dice, muy bien, doctor Cortés, pero resulta que casi la mitad de los trabajadores renunció. Le dije, ¿por qué? Porque hicieron un análisis costo-beneficio de lo que implica vivir trabajando con un salario mínimo, desplazarse, pagar transporte, pagar alimentación, asumir los riesgos de un trabajo, a quedarse en la casa como desempleados y recibir subsidios del gobierno nacional o del gobierno territorial. Eso es trampa de la pobreza. Los subsidios en Colombia, por ejemplo, y no sé, en otros países, deben ser medidas temporales y estratégicas para atender una problemática y no perpetuarse como desafortunadamente y políticamente se han venido dando en muchas de nuestras economías. Y eso hace que hoy mucho del presupuesto
se lleve a transferencias pasivas que generan mantener y perpetuar la pobreza en nuestros países. En Colombia es del 36%, América Latina del 29%, fíjense que en la OCDE están solo del 11%, y obviamente eso genera una presión importante. Y para completar, en materia de pensiones, por lo menos en Colombia, las transferencias que hacemos, principalmente al régimen que administra Colpensiones, se nos va en un presupuesto bastante grande. ¿Y a quiénes estamos pagando esas pensiones? A personas que tuvieron ingresos medios y altos, que el modelo hoy no resistió, mientras que tenemos una población enorme a la cual no estamos cubriendo. Entonces el tema es de esa magnitud. Por lo tanto, tres elementos son importantes que hacen parte de las tendencias que ya en este foro se han hablado. Primero, alta informalidad, lo acaban de referir mis antecesores de Colpensiones. Más de 12 millones de personas, de esas casi 25 que tenemos en Colombia, están en la informalidad. Y nosotros la patrocinamos y el gobierno muchas veces no toma medidas directas y estratégicas para combatirla y se mantienen. Dos, bajas tasas de natalidad, ya lo hemos hablado también en este foro. Entonces tenemos unas dinámicas en las que la población está envejeciendo, tenemos menos natalidad y unos temas hasta culturales. Hoy los jóvenes, como lo hemos dicho, ya tienen otras expectativas de vida, no buscan un empleo formal sino otras fuentes y eso genera también inquietud. Y un mercado laboral fragmentado y plataformas sin regulación, donde se generan nuevas formas de ingresos flexibles en las cuales hoy no hay disposiciones al respecto. Sobre esto quiero dar un ejemplo. Si por ejemplo cogiéramos hoy todos los conductores que en el país manejan plataformas, no voy a decir los nombres, ya todos las conocemos, estamos hablando de cerca de 700.000 personas. Eso es un número significativo y muchos de ellos no cotizan a seguridad social. Ya salió una ley laboral, reforma laboral, que les obliga a hacerlo, pero siento que ahí faltó fortaleza, porque permitió que el gobierno reglamente esto 12 meses después, cuando, bajo unas condiciones especiales. Eso es necesario formalizarlo y trabajarlo de una mejor manera. Tenemos trabajadores de freelance o gig, más o menos 1 millón, personas que ejercen actividades sin contrato y que simplemente reciben un pago y que obviamente no tienen ningún tipo de compromiso para pagar la seguridad social. O por ejemplo, las más famosas que son las plataformas de alquiler de hoteles, hostales, habitaciones, que hoy en Colombia pueden representar casi 200.000 unidades y que tampoco pagan ningún tipo de seguridad social. La economía informal es esto. La economía informal la tenemos en esta ciudad. Cartagena es muy bella, pero es la ciudad con mayor informalidad del país. El turismo lo promociona y nosotros lo promocionamos cuando pagamos y no lo hacemos a través de empresas o de legalizaciones. Pero ya vamos a explicar un poco más ese nivel de culpa. Si estas personas que pueden sumar 1.200.000 hicieran aportes a la seguridad social, estaríamos hablando de aumentar el sistema pensional entre 7 y 10 billones anuales, lo cual serían cifras significativas para todos nosotros. Por lo tanto, quien está financiando hoy la seguridad social es el Estado, el gobierno de materia presupuestaria y también lo están haciendo el sector formal, que son aquellos pocos que tienen un trabajo formal y que obviamente están aportando para estos temas. Colombia invierte menos en el conjunto de la inversión social, pero destina recursos generosos a subsidios de pensiones contributivas. Entonces aquí viene otra reflexión. El tamaño del Estado en Colombia no es tan grande como el tamaño de otros países en materia de gasto público y en materia de generación de empleo. Pero el gasto que se hace no es eficiente. Y eso hay que decirlo claramente. ¿Y por qué no es eficiente? Ya lo vamos a ver. Por el gran nivel de transferencias que tenemos y sobre todo el bajo nivel de inversión que no permite una flexibilidad para ese gasto. Entonces, en ese sentido, hay que reconsiderarlo. El presupuesto del país. Esta es una gráfica clarísima. Del 100% del presupuesto de Colombia, que suma más de 500 billones de pesos, el 62 se nos va en gastos de funcionamiento, donde están las transferencias, muchas de ellas pasivas, sistema general de participaciones,
pensiones, lo cual obviamente son gastos que generan una inflexibilidad a cualquier gobierno, tanto este como el que llegue. 2, servicio de la deuda, nos pesa el 21.5% del presupuesto. De cada 10 pesos que recaudamos, 2 se van a pagar la deuda del país. Y tercero, en inversión tan solo llega al 15.8%. Y si esa inversión no se ejecuta de la mejor manera, y es más, no se ejecuta, pues obviamente el problema estructural va a seguir aumentando. Entonces, esta es una de las razones que en Colombia siempre hemos manifestado de la inflexibilidad del presupuesto y que en este caso el 92% es muy difícil o prácticamente está comprometido en gastos fijos. Yo no vendría aquí a simplemente manifestar una problemática, sino también a dar propuestas. Creo que eso es parte de este escenario. Y las propuestas responsables no son propuestas que toca pensarlas ya, sino que toca pensarlas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo, ¿qué tenemos? Primero, la ampliación de la cobertura del pilar solidario. ¿Qué estoy diciendo aquí claramente? Si no asumimos responsabilidad por quienes hoy, en el ayer, no cotizaron, no pagaron, pues estamos alargando un problema a futuro. Todos estos informales que hoy tenemos, toda esta población que no está aportando, esa falta de cultura del ahorro, que me encantó escucharla del colega de Chile, que aquí en Colombia no tenemos, nos genera problemas a futuro. Entonces, eso es importante hacerlo. Acá hay propuestas, ¿no? Propuestas de que el gobierno debería apoyar y contribuir mucho más para llegar a esos casi 5 millones que nos presentaba Colpensiones de personas que hoy no tienen ningún tipo de apoyo y que deberíamos colaborar. Segundo, una regulación inmediata de las plataformas digitales para hacer aportes proporcionales. Me encantó la propuesta que presentaba nuestro colega de Guatemala en materia de la prima escalonada. Eso no lo tenemos nosotros aquí en Colombia, deberíamos considerarlo. Sería una política progresiva. El que más gana, más aporta, el que menos, menos. Ellos al menos que aporten algo, pero no lo hacen. La última reforma laboral así lo especificó, lo incluye, pero dejó ese margen de 12 meses para regularlo. Y en Colombia tenemos que ser muy claros. Acá cualquier regulación no es de meses, puede ser de años. Y eso nos va a demorar muchísimo tiempo y además tiene un componente de voluntad política. E incentivos tributarios para formalización rápida de microempresas. Esto no es de que una reforma tributaria le caiga a las pequeñas empresas, sino miremos cómo esas pequeñas unidades de negocio, que cuando son menos de 5 se consideran informales en Colombia, podamos generarles incentivos para que puedan salir adelante y no pensar en cómo les clavamos más impuestos a cada una de ellas. Estas serán medidas de 3 años. De mediano plazo, una reforma laboral integral ya se hizo con todo el esfuerzo, es facilitar temas de contratación. En Colombia tenemos una realidad bastante fuerte, poco más de 1 millón de empleados del sector público y aproximadamente 160.000 son de OPS, lo que llamamos contratos de prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios, contratos de prestación de servicios. Y estas personas, si bien tienen una dualidad, porque aparentemente pagan seguridad social, pero lo pagan ellos al 100% y no tienen una continuidad. Entonces ahí está esa dualidad. ¿Qué está haciendo el gobierno para promover la formalidad laboral en Colombia? Pero no a la brava, de una manera que sea sostenible fiscalmente. Eso sería un tema a considerar. Obligaciones de cotización para ingresos no laborales recurrentes, que ya lo acabamos de especificar, y un sistema de financiamiento diversificado que tiene el tema de los fondos, que eso ahorita lo vamos a hablar con el caso de Bogotá, que ha sido bastante exitoso. Finalmente, de largo plazo, hay que hacer una reordenación del gasto. Esto es un tema crucial. Cualquier presidente o presidenta que llegue, en el caso de Colombia, a gobernar el próximo año, elecciones que tendremos próximamente, tiene que enfrentarse a esta realidad y a una realidad clarísima, donde inclusive las reglas de juego permiten esos déficits sostenidos que se están dando. Segundo, un tema fundamental, inversión en educación. Es un tema contundente hacia dónde se están yendo los gastos en nuestro país en esta materia. Integración entre la política fiscal, laboral y pensional y una conclusión muy interesante de un foro que se hizo hace 2 años por parte de Asofondos cuando se estaba discutiendo la reforma política en Colombia, la reforma pensional en Colombia,
fue esta: la mejor reforma pensional siempre será una reforma laboral, una reforma donde podamos tener garantizada una población que esté trabajando. Yo recuerdo que hace algunos años había un director presidente de un gran conglomerado muy famoso en nuestro país, y a él le preguntaban: ¿usted qué prefiere? ¿Una economía donde haya una alta inflación y un bajo desempleo, o lo contrario, una economía donde haya un bajo nivel de desempleo y una alta inflación? Es decir, la dualidad de política económica. Él decía: yo prefiero un país donde haya mucha gente trabajando, así la inflación sea alta, pero el trabajar genera dignidad, genera que la gente se sienta útil, tenga algún tipo de ingreso, y no las problemáticas que hoy tenemos de mantener una inflación controlada, que obviamente hay que hacerlo, pero a costa de un altísimo nivel de desempleo. Bueno, para avanzar, el caso de Bogotá. En Bogotá tenemos un ejercicio bastante exitoso, ya lo explicaba el doctor Gustavo. Cuando se hizo la reforma al sistema de seguridad social, Bogotá lo asumió con entereza, y entonces nosotros hoy financiamos nuestro pasivo pensional a partir de dos grandes fondos. No tenemos la dificultad que tiene ni la Nación ni muchos de nuestras otras entidades territoriales. Tenemos un fondo propio que, con un decreto distrital, empezó a tener aportes de 30.000 millones de pesos cada año desde el 2004, y que se ha venido aumentando con la inflación. Ese dinero solo hoy llegaría a 1 billón de pesos, pero el buen manejo de ese fondo lo tiene hoy, o lo tenemos hoy, en 3.6 billones de pesos. Y eso implica casi la mitad del pasivo pensional de Bogotá. Es propio. Muchas entidades territoriales no lo tienen, y eso es un tema importante. Por eso el ahorro, como nos lo explicaban, es fundamental en nuestras economías. Y el segundo, que también se ha explicado, es el FOMPET. El gobierno nacional, de una manera muy estratégica, dijo: vamos a ayudar a las entidades territoriales a solucionar los problemas que tienen para financiar su pasivo pensional, y se ingenió crear un fondo. Y ese fondo es como unas cuentas directas que tienen cada una de las entidades territoriales, que se financian con recursos del presupuesto, de regalías, de venta de activos, de loto nacional, y a cada uno nos corresponde esos recursos, y nos van asignando, nos van dando una partecita para financiar nuestro pasivo cada año. Ese es el FOMPET, y entre los dos, hoy Bogotá tiene garantizado casi el 80 a 90% del pasivo pensional. Desafortunadamente, en estas decisiones se ha querido meter la política y ha querido cambiar las reglas de juego para tratar de extraer estos recursos en el corto plazo, y no pensar la visión que debemos tener de largo plazo sobre estas estrategias. Aquí, por ejemplo, tengo una muestra de lo que sería la rentabilidad de los portafolios que tenemos en el caso de Bogotá, los cuales muestran que si los dejáramos simplemente crecer al IPC, sobre 1.000 pesos del 2016 estarían en 1.556, lo que quiere decir que en este periodo de tiempo hemos tenido rentabilidades superiores del 23%, y eso para nosotros es fundamental. Lo mismo lo que presentaba ayer el director de Sofondos: el manejo de los recursos a partir de las rentabilidades que se generan por parte de los recursos que se reciben de las AFS. Hoy pueden llegar a los 329 billones de pesos, lo cual es un tema importante a considerar. Y finalmente, ¿cómo maneja el presupuesto Bogotá? Entonces ya miramos lo que ha pasado a nivel nacional. En el caso de Bogotá, como capital de la República, el cambio es totalmente drástico. Nosotros tenemos de funcionamiento solamente el 13% del total del presupuesto de la ciudad, en deuda tan solo el 6,4%, y dedicamos el 80,6% a la inversión. Y en esta inversión hablamos de componentes de infraestructura, educación, salud, que son medidas que buscan combatir la pobreza. Bogotá ha combatido la pobreza, la sigue combatiendo. Las políticas adoptadas desde el liderazgo de nuestro alcalde han sido fundamentales y las hemos venido implementando. Por lo tanto, esta es la realidad que deberíamos tener también a nivel nacional. Concluyo con esta frase: no podemos pensar solo en las pensiones del futuro si descuidamos a los mayores pobres del presente. Esta es la verdadera discusión estructural. No estamos acá solo para pensar en el financiamiento del corto plazo. Tenemos que pensar en esas poblaciones que hoy tenemos descubiertas
y que hoy tenemos que atacar, contrarrestar, para que de aquí a mañana no se conviertan en un peso significativo para nuestras economías. Muchísimas gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.